Estimados oyentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nuevamente con ustedes el doctor Alberto Fernández en nuestro programa de los días lunes a las 2 de la tarde, musicalmente, siempre en nuestra casa, en Radio Filarmonía. Por diferentes circunstancias, bueno, primero la pandemia y después esta coyuntura que nos tiene comprometidos, hemos ido pasando por situaciones complicadas, ¿no? Y estas complicaciones han generado muchas veces temor, terror. Muchas veces hemos comentado a través de este programa que probablemente una de las cosas que para el ser humano es difícil de manejar es la incertidumbre, es decir, el no saber qué cosa va a suceder de inmediato o a corto plazo, o a largo plazo inclusive. Pero además, poco a poco hemos venido profundizando nuestra cotidianidad con respecto a situaciones de violencia, situaciones que nos causan temor, situaciones que nos causan terror. Y claro, muchas personas que pasan por estas situaciones traumáticas quizá tengan una dificultad temporal para adaptarse y afrontarlas, pero además, para poderse recuperar de situaciones de miedo, de situaciones de terror, tenemos también que implementar un autocuidado, es decir, una capacidad de observarse y saber cómo poder sanar de estas situaciones que voluntario o involuntariamente afrontamos en lo cotidiano. Pero hay veces en que la situación de terror es tan intensa, tan intensa, que nuestro sistema de recuperación hasta estas situaciones de estrés no son lo suficiente para poder recuperarnos de este desequilibrio que genera estas situaciones. Y entonces podemos estar bajo la posibilidad que un episodio de terror podría cambiar nuestra vida. Cuando una situación de terror, sea que la presenciemos o que nos enteremos de ella, por ejemplo, a través de los noticieros o a través de la televisión, genera en nosotros un cambio con una imposibilidad de podernos adaptar nuevamente a nuestras situaciones cotidianas, o un temor, con una alerta exagerada con respecto a lo que pasa alrededor nuestro, con un miedo a afrontar las situaciones cotidianas después de haber transitado por esta situación de terror, podría describir un trastorno de la ansiedad que se conoce como trastorno del estrés postraumático. El día de hoy vamos a hablar justamente de esta situación, el trastorno de estrés postraumático. Y creo que es importante y coyuntural tratar este tema porque estamos expuestos constantemente a situaciones que nos causan mucho temor, tanto en la vida política como en lo social, en la violencia social que estamos viviendo, y que a veces parece que nos hemos acostumbrado a estar en contacto con estas situaciones que generan mucho temor, pero podrían estas situaciones generar posteriormente este trastorno que podríamos tener dificultad de reconocerlo porque lógicamente uno dirá, no, lo que pasa es que estamos en una situación difícil, lo que pasa es que estamos constantemente expuestos a situaciones de terror, pero muchas veces el invalidarnos por ver estas situaciones pueden generar un proceso crónico que posteriormente nos haga más difícil aún podernos recuperar. Por lo tanto, y ante las circunstancias que estamos viviendo día a día, vamos a conversar de este trastorno, pero no solamente lo vamos a describir, sino también vamos a poder implementar estrategias para evitar entrar en esta complicación. Y de antemano les digo que probablemente lo más importante para evitar transitar por trastorno de estrés postraumático sea la posibilidad de estar siempre en una red social sostenida, la familia, los amigos, nuestro contexto social, el vecindario,
nuestras creencias, nuestra fe, probablemente nos permitan poder evitar estas situaciones, a pesar de que nos enfrentemos a estas situaciones que pueden ser traumáticas y que puede generar un estrés tal que nos impida poder nuevamente, como habíamos dicho, llegar a situaciones de equilibrio. Muy bien. Entonces, hoy vamos a hablar del trastorno de estrés postraumático. Ya saben ustedes, pueden hacernos sus preguntas a través del Facebook de Radio Filarmonía y también directamente a través del teléfono 512-6161. Estaremos, por supuesto, a su disposición para resolver cualquier dificultad. Muy bien. Y entonces, en realidad, ¿cómo uno puede calificar un trastorno de estrés postraumático? El trastorno de estrés postraumático es una enfermedad que, como lo he dicho anteriormente, se desencadena por una situación aterradora, ya sea que la experimentemos o que conozcamos de ella. Es decir, no necesariamente hay que estar presente para que esta situación de terror, esta situación de estrés extremo, no genere un trastorno de estrés postraumático. Por lo tanto, es tan importante el hecho de evitar estar presentes en estas situaciones, como también el estar expuesto constantemente a noticias a través de la televisión, de la radio, etcétera, que nos generen terror y que podrían estar fabricando este trastorno conocido como trastorno de estrés postraumático. Y los síntomas más importantes de este trastorno es, en primer lugar, las reviviscencias, es decir, que uno lo ataca un recuerdo vívido de esta situación de estrés y este recuerdo vívido se presenta de manera inmotivada en cualquier momento, convirtiéndose en un recuerdo parásito. También se puede presentar cuando de alguna u otra forma relacionamos situaciones, objetos, personas con esta situación de terror. Y esto va a generar que sintamos que estamos nuevamente en esta condición o recordemos esta condición de terror como si estuviéramos ahí. Se puede acompañar también de pesadillas constantes con una angustia grave con respecto a transitar por estas, así como pensamientos incontrolados sobre esta situación vivida. Todo este contexto, si luego de una situación traumática o de saber de una situación traumática se extiende por un mes y nos genera claramente dificultades funcionales, es decir, capacidad para poder estudiar, estar con los amigos, divertirse, etcétera, etcétera, estaremos entonces frente a un trastorno de estrés postraumático. Como les digo, muchas personas están en condición de poder recuperarse de estas experiencias gracias a un factor importante que hemos hablado de este programa, que se conoce como resiliencia, que es la capacidad de poderse adaptar a situaciones muy, muy complicadas y poder, al adaptarse, solucionar el desgaste que ha generado nuestro organismo y poder nuevamente entrar en equilibrio. Este equilibrio que habíamos conversado en otro programa se conoce como homeostasis, que es la capacidad de recuperar entonces el equilibrio general del funcionamiento del cuerpo humano, como también el equilibrio mental. Proceso, como les digo, que se conoce como resiliencia. Pero desgraciadamente no todos estamos preparados para afrontar este problema. Y comprenderán ustedes que, claro, la resiliencia será un factor que me permita afrontar con más propiedad estos procesos. Pero si el estresor es muy intenso, es muy importante, podría inclusive mi proceso de resiliencia no tener capacidad de soportar este evento. Entonces, va a depender mucho de la intensidad del estresor, lo que haga que yo pierda este equilibrio y va a depender mucho de esta intensidad, lo que permita después recuperarme ante esta situación. Entonces, hay que tomar esto en cuenta. Y me voy adelantando diciéndoles que probablemente el factor más importante para obtener resiliencia contra aquellas situaciones violentas, contra aquellas situaciones de estrés extremo que me generan mucho temor, se presente y sea capaz de resolver,
es justamente, y lo hemos dicho muchas veces, los primeros años de vida. Son los primeros años de vida donde el ser humano aprende a lidiar contra las situaciones de emergencia acompañado de su cuidador. Y este acompañamiento con el cuidador le da al ser humano mayor posibilidad de poder afrontar las situaciones de peligro, mayor posibilidad de afrontar las situaciones de estrés sin que esto signifique deterioro de su salud general y de su salud mental. ¿Por qué? Y le hemos dicho también muchas veces, nosotros somos mamíferos que nacemos con un programa predeterminado genéticamente para podernos conectar con el otro. Nacemos con una propensión clara y de supervivencia hacia el vínculo con nuestros iguales, hacia el vínculo con nuestra especie, hacia el vínculo con el ser humano. Y eso me va a permitir, ante esta sensación de agrupación, ante esta situación de estar acogido, ante esta situación de sentir que siempre va a haber alguien que me va a cuidar y me va a ayudar, esta construcción que se hace desde pequeño me va a dar mucho mayores posibilidades de afrontar estas dificultades. Por eso es tan importante los primeros años de vida. Muy bien. Y entonces, entendiendo este proceso, sabiendo que nuestro termómetro que nos va a decir, oye, esto es muy peligroso, trata de buscar conductas para resolver, ese termómetro será importante, funcional y bien hecho en los primeros años de vida y nos va a permitir en la adultez afrontar estas situaciones. Muy bien. Y entonces, ¿cuáles son los síntomas que me pueden indicar que, habiendo pasado por esta situación importante de estrés intenso, soy portador, consecuencia de esta situación, de un trastorno de estrés postraumático? Recuerden ustedes, cuando uno pasa por un trastorno de estrés postraumático, por una situación de mucho terror, podría no sentir ningún problema las primeras horas, los primeros días, pero los síntomas pueden comenzar a presentarse al mes de haber vivido esta situación y se puede presentar inclusive después de años. Y muchas veces no estamos en condición de recordar o asociar nuestro malestar a esa situación aparentemente tan lejana. Entonces, tomar en cuenta que si pasamos por los síntomas que ahora les voy a señalar, es bueno recordar en qué momento podría yo haber pasado por una situación de estrés intensa que justifique el por qué me siento así después de meses o años. Entonces, los síntomas del trastorno de estrés postraumático comienzan usualmente dentro del mes, luego de un suceso traumático, esa debe ser la condición, pero, como les digo, puede aparecer en años. Y estos síntomas deben producir problemas considerables en las situaciones sociales, en las situaciones laborales, en la vida cotidiana, además de alterar nuestra capacidad de podernos relacionar con otras personas. Cuando un individuo ha pasado por un estrés muy intenso y hace un trastorno de estrés postraumático, le es muy difícil poder identificarse con los demás, le es muy difícil poder identificarse con los seres queridos, porque tienen terror, tienen temor, tienen un miedo a que si se vuelven a vincular van a sufrir situaciones de estrés intensas y por eso pueden verse ariscos, pueden verse lejanos justamente por este temor inconsciente y el pánico de volver a vivir situaciones tan traumáticas. Entonces es mejor alejarse de las personas. Si nosotros tuviéramos que ordenar los síntomas en el trastorno de estrés postraumático, podríamos entonces agruparlos en 4 grupos, valga la redundancia, ¿no? Primero, importantísimo, los recuerdos intrusivos. Y se llaman recuerdos intrusivos porque entran en nuestra mente en contra de nuestra voluntad. Nosotros no queremos pensar en eso, pero estos recuerdos entran a mi mente sin tener autorización voluntaria. Y esto se caracteriza por recuerdos recurrentes, involuntarios y angustiantes de esa situación
de trauma. Recuerden, puede ser que hayamos asistido a la situación o nos hayamos enterado de esa situación a través, como les digo, de las redes, los medios de comunicación, etcétera, o a través del relato de un familiar. Lo segundo es revivir el hecho traumático, lo que les decía, la reviviscencia, ¿no es cierto? El sentirse que está nuevamente uno en esta situación generando mucha angustia, una gran ansiedad. También se puede notar en la noche, cuando los sueños comienzan a ser perturbadores, cuando comienzo a tener pesadillas acerca de este hecho traumático y me puede despertar en la noche sudando, angustiado, como si hubiera estado ahí, ¿no? Y en realidad es una situación que se ha presentado a través de un sueño. Y por último, una angustia emocional grave, reacciones físicas muy intensas ante situaciones de peligro que son más bien pequeñas, que no deberían justificar cómo uno está reaccionando. Y esto podría estar, como les digo, acoplado o en relación a una situación traumática anterior. Estos son entonces este primer grupo de síntomas conocido como recuerdos invasivos. El otro grupo de síntomas está dentro de la posibilidad de evadirse, la evasión. Y esto va a expresarse fundamentalmente al tratar activamente de evitar todas aquellas situaciones, objetos o personas que me recuerden esta situación traumática. Entonces yo trataré de no exponerme a nada de eso. Y de esta forma, si son muchas las cosas que me rodean, que me generan temor porque me recuerdan este hecho traumático, como comprenderán, limitarán también mi vida en el sentido de poder salir a la calle con libertad, estar con las personas o disfrutar de diferentes situaciones de entretenimiento porque podría en cualquier momento presentarse un objeto que me recuerde la situación. ¿Estamos de acuerdo? Y esto genera, por supuesto, un ataque de angustia. El tercer grupo de síntomas son los pensamientos y ánimos negativos. Generalmente, aquellas personas que sufren de trastorno de estrés postraumático tienen una visión catastrófica sobre el futuro. Es decir, constantemente piensan que todo va a salir mal, constantemente piensan de que nada va a solucionar los problemas y que es mejor resignarse, ocultarse, no afrontar, porque claramente no importa lo que se vaya a hacer, probablemente los problemas no se puedan solucionar. Y entonces esto va a generar lo que nosotros conocemos como una visión catastrófica del futuro. ¿No es cierto? Es decir, no importa lo que pase, siempre me va a perjudicar, no importa lo que pase, no voy a poder resolver. Y entonces, ¿cómo se expresará este grupo de síntomas? A través de pensamientos negativos sobre uno mismo, no tengo capacidad para resolver, u otras personas, no, me quieren hacer daño, no entienden lo que me pasa, o del mundo en general. El mundo está contra mí, tengo mala suerte, no importa lo que haga, todo me va a salir mal. O una desesperanza prendida. Observo el futuro y a pesar de que podría tener condiciones para solucionar algún problema determinado, yo siento que eso no va a pasar. El futuro siempre va a ser malo para mí. Y eso se asociará a problemas de memoria. Problemas de memoria, ¿no? De corto plazo, por ejemplo, o problemas de memoria que inclusive no me permita recordar aspectos importantes de ese suceso traumático. Les digo, de repente, pues efectivamente vi esta situación terrible, pero también vi dentro de esta situación, ¿no? Algunos valores, personas o condiciones que me permitían rescatar este proceso. Pero al estar frente a este trastorno, este postraumático, esas cosas específicamente no las voy a poder recordar. Voy a recordar fundamentalmente aquello que me hizo sufrir, aquello que me sorprendió, aquello que no me deja reconstruir mi salud mental. Entonces, lógicamente, tendré dificultades para establecer relaciones cercanas porque veré a las otras personas siempre como
la posibilidad de que ellas sean amenazantes para mí, sean peligrosas para mí. Me sentiría entonces distanciado de mis familiares, distanciado de mis amigos, y eso incorporará en mí una falta de interés por buscar estar en compañía. Y entonces otro de los síntomas importantes dentro de los pensamientos y ánimo negativo dentro de este tercer grupo va a ser el aislamiento, ¿no? Y sufriré más, como ustedes comprenderán, si es que he optado por el aislamiento. Opto por el aislamiento para evitar el sufrimiento, para evitar recordar, pero en la medida en que esté más solo, la posibilidad de recordar el evento traumático, lógicamente va a ser mayor. Por lo tanto, tendré dificultades para sentir síntomas positivos. Más bien estaré enfrascado en estos síntomas negativos y me convertiré emocionalmente en una persona insensible. Y por último, el cuarto grupo de síntomas es mis reacciones físicas y emocionales. Habla claramente un cambio de mis reacciones físicas y emocionales. Entonces, todo me asombrará, todo me asustará. Estaré siempre en alerta, estaré siempre concibiendo que estoy en una condición de peligro y puedo inclusive tener conductas autodestructivas, como beber en exceso para olvidarme de todo, ¿no? O consumir sustancias que me alejen de esta realidad, que en realidad, valga la redundancia, son recuerdos reviviscentes de situaciones traumáticas anteriores. Lógicamente tendré problemas para dormir, imagínense. Si yo tengo temor de entrar en una pesadilla donde yo voy a recordar esta situación de manera vívida, lógicamente voy a tener temor a dormir, porque eso va a ser la garantía de que voy a tener una pesadilla y que eso me va a despertar angustiado, ¿no es cierto? Además, seré muy irritable, impulsivo, intolerante, inclusive tendré conductas agresivas ante situaciones de acercamiento. Y miren ustedes, todo esto que les he relatado se puede describir en el adulto. Pero ¿qué pasa en los niños menores de 6 años que pasan por situaciones traumáticas? Ellos expresarán su miedo a través del juego y tendrán terrores nocturnos y sueños con muchas pesadillas donde recordarán el evento traumático. Muy bien. Entonces, estos son los 4 grupos de síntomas que pueden acompañar al trastorno de estrés postraumático y pueden así ustedes reconocer si esto que les está sucediendo efectivamente corresponde a este trastorno de ansiedad. Los recuerdos intrusivos son recuerdos que no podemos controlar. La evasión, evitar aquellas cosas, situaciones o personas u objetos que me pueden recordar el evento, pensamientos y ánimo negativo y reacciones físicas y emocionales desproporcionadas que en niños, como les digo, se puede expresar como recrear el evento traumático a través del juego, del dibujo, por ejemplo, o sueños aterradores en la noche. Muy bien. Y entonces estos 4 grupos de síntomas se presentan combinados y obviamente la intensidad de ellos nos va a hablar entonces de cuál sería la gravedad de este trastorno. Ya saben, el tiempo puede ser en el mes o inclusive años posteriores y, como les decía, pueden haber más síntomas cuando el paciente esté más estresado. Es decir, si yo, por ejemplo, he pasado por una situación de guerra, me fui a la guerra del Cenepa, por ejemplo, ¿no? Y porto un trastorno de estrés postraumático, ¿no? Y me acompaña años y yo paso por una situación de estrés que puede ser pequeña, esa situación de estrés puede aumentar los síntomas del trastorno de estrés postraumático o avivarlo. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante conocer estos procesos para evitar estas exposiciones. Muy bien. Y entonces ya sabemos cuáles son las características. Estoy seguro que muchas personas, y ustedes que me están escuchando, conocen gente con trastorno de estrés postraumático. Tenemos una primera llamada.
Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Aló, buenas tardes. Los saluda con mucho cariño Mari Carmen. Hola, Mari Carmen, ¿cómo estás? Bueno, Qué gusto doctor, escucharte. gracias por escucharme. Estoy tomando atención al asunto de hoy día y le quería preguntar respecto a las violaciones, tanto al hombre como a la mujer, en circunstancias, bueno, traumáticas, ¿no? Por supuesto. ¿Qué efecto tendrían de por vida? Y seguramente que ustedes pues, nos va a decir los tratamientos y qué forma tratar de sanarse, ¿no? Por supuesto. Otra cosa, doctor, Sí. Usted sabe que tengo 88 años, Mari Carmen. Yo tengo muchos recuerdos así, ¿no? Que felizmente los he ido olvidando poco a poco, ¿no? Y para mí en este momento son cosas muy lejanas, ¿no? Que ya no me producen ningún efecto. Bueno, yo me inventé esa forma de mejorar, pero en mi salud mental, ¿no? No sé si hice bien o me faltó, bueno, ¿no? No, te has adaptado, has hecho muy bien. Claro que sí. Gracias. Ya, Mari Carmen, te mando un abrazo y gracias por llamar. Manera, doctor. Chao, Mari Carmen. Y también para Pilar, su esposa, mi colega. Gracias, Mari Carmen. Gracias, un abrazo, gracias. Ahí está Mari Carmen. Tiene una memoria, pero espectacular. Se acuerda que mi esposa es obstetrista, lo máximo, Mari Carmen, de verdad que sí. Bueno, efectivamente, Mari Carmen nos ha hablado de un tema que es sumamente delicado, ¿no? Sobre todo en países donde, como el nuestro, donde la violencia contra la mujer a través de la agresión sexual es sumamente frecuente, ¿no? Nos pasa muchas veces que cuando hablamos y consideramos la violación como un efecto traumático, ¿no? Olvidamos a la mujer en su proceso posterior, ¿no? Uno no tiene la idea de cuánto una violación puede generar un trastorno de estrés postraumático y cuánto esto puede hacer inhábil a la mujer que ha sufrido este proceso de adaptarse a una situación nueva. Y les voy a decir por qué. Mari Carmen con propiedad me ha dicho hombres y mujeres. Pero ¿por qué me estaciono en mujeres? Les voy a explicar. A veces no nos damos cuenta de cómo la naturaleza ha tenido la sabiduría de compartir las responsabilidades entre el hombre y la mujer. No tenemos una anotación de eso. Porque efectivamente el hombre y la mujer, si bien es cierto, pertenecen a la misma especie y tienen los mismos derechos y deben tener las mismas oportunidades, son diferentes. Y esa diferencia no implica que uno sea mejor que el otro, en absoluto. Lo que implica es lo maravilloso que es la naturaleza a crear dos elementos de la misma especie que son absolutamente complementarios. Ninguno es mejor que el otro, pero no somos iguales. Somos iguales ante la ley, por supuesto. Somos iguales en nuestra posibilidad de acceder a nuestros derechos, por supuesto que sí. Pero la mujer tiene un proceso que, en mi opinión, es la base fundamental de la supervivencia de la especie y del ser humano, que es traer una vida al mundo. Obviamente el padre tiene responsabilidad absoluta en generar este proceso y cuidar el proceso del embarazo y el parto y asociarse con la madre para criar al niño. Por supuesto que sí. Pero la madre es quien va a fungir como cuna prematura de cuidado de ese ser que está creciendo dentro de la matriz de la madre. Entonces, la mujer tiene algunas particularidades que le permiten que su conexión con el niño lo prepare al niño a conectarse con otros seres humanos con mucho más intensidad en el tercer trimestre del embarazo
y en los primeros años de vida. Esto que conocemos como intersubjetividad, que es la posibilidad de que cuando el niño nace puede conectarse con otro, se inicia intraútero gracias a la madre. ¿Qué les parece? Y entonces cuando se agrede sexualmente a una mujer, no solo se le agrede a ella como individuo, se le agrede también como esencia espiritual y natural. Esa es la razón por la cual es complicado que una mujer ante esta contingencia tenga todos los recursos suficientes para salir de este proceso. Agredir a un ser humano sexualmente es horroroso, pero en la mujer es especialmente perverso. Y entonces cuando uno le pide a una mujer violentada sexualmente, ya pasó, no te preocupes, te vamos a cuidar, ya deja de pensar en esto, estamos generando en ella una sensación de falta de empatía, porque uno tiene que tener clara la dimensión del proceso. Y en esa medida, estas mujeres deben tener un tratamiento muy bien estructurado, muy bien afrontado para poderlas recuperar de este evento traumático que es terrible. ¿Se dan cuenta? Entonces, es misión de la sociedad proteger este proceso. Y no tiene nada que ver con el machismo, no tiene que ver nada en relación a una visión más bien feminista del proceso. No. Les hablo como un médico que pretende tener un conocimiento biológico y antropológico del desarrollo del ser humano y de sus procesos de sociedad. Y creo que estamos claros en que lo que les estoy diciendo por lo menos tiene sentido. Entonces, en una mujer un evento traumático relacionado con esta posibilidad de agredir su sexualidad, esta posibilidad de agredirla en lo que es importantísimo para quien va a gestar un nuevo ser, para quien va a tener la virtud de acogerlo desde el principio para que sea sano y productivo, tenga que estar expuesta a situaciones como la que acabamos de señalar. Mucho cuidado con eso, mucho cuidado. Muy bien. Entonces, gracias, Mari Carmen, tus preguntas siempre son adecuadas. Y Mari Carmen tuvo la oportunidad de escribirnos que ella ha pasado por situaciones de estrés, pero justamente ha tenido capacidad de recuperarse de esas situaciones, ha tenido resiliencia. Y hoy Mari Carmen, una mujer octogenaria que parece quinceañera, nos dice, sí recuerdo, pero ya no me afecta, porque puedo comprender, porque puedo entender, ya no me afecta. Eso es resiliencia, justamente. Eso no es un trastorno de estrés postraumático. Entonces, siguiendo con nuestra reunión, ¿cuáles serían las causas del trastorno de estrés postraumático? Obviamente las experiencias estresantes, entre ellas serán factores importantes la cantidad y la gravedad del trauma, es decir, contra más procesos traumáticos vivamos y más intensos sean esos procesos, obviamente más probabilidad de ser un trastorno de estrés postraumático. Otra característica es que la persona ya tenga de antemano alteraciones de la salud mental relacionadas con el afecto y la ansiedad que la haga más proclive a ser un trastorno de estrés postraumático. Es decir, está descrito que si yo tengo un trastorno de ansiedad generalizada, un trastorno de pánico, y me enfrento a una situación de estrés intensa, hay grandes probabilidades, mucho más que quien no tenga estos trastornos, de hacer un trastorno de estrés postraumático. Lo mismo aquellos que sufren de depresión.
También serán importantes las características personales, lo que conocemos como temperamento. Habrá gente que por sus características personales, ¿no es cierto?, van a tener más proclividad que otras. Y lógicamente todo lo que les acabo de decir va a recaer sobre la mecánica del funcionamiento cerebral, de la comunicación interneuronal a través de las sustancias, los neurotransmisores, que están responsabilizados de las señales de emergencia y de aquellos también que están responsabilizados de indicarnos que debemos dejar ese proceso y debemos recuperarnos de ese proceso. Todas estas sustancias se alterarán y, lógicamente, con todo lo que acabamos de observar, generará o hará más probable que uno sufra de un trastorno de estrés postraumático. Entonces, la causa es un estrés extremo. Los factores de riesgo. Primero, lógicamente, pasar por un trauma intenso. Contra más sea intenso el trauma, más riesgo. Contra más traumas haya, más riesgo. Muy bien. Segundo, el maltrato infantil. Justamente lo que les decía, ¿no? Acoplando este proceso con el cuidador, con la madre o el cuidador. Si yo no blindo al niño desde la vida intrauterina hasta los primeros años, luego del nacimiento, de poder tener claro un sensor que le indique qué es peligroso versus qué no lo es, de no tener claro que quien lo acompaña lo cuida y quien lo acompaña va a comprometerse con él a solucionar estos problemas de estrés. Y si este crecimiento no se acompaña de sus propios recursos que trae genéticamente y que va a consolidar al hacer un vínculo con el cuidador para que le permita enfrentar estos procesos, entonces vamos a tener problemas en la adultez. ¿Se dan cuenta? Ante la primera situación de estrés extremo, habrá más probabilidades de hacer un trastorno de estrés postraumático. Otro factor de riesgo, escuchen bien, y quiero que escuchen esto con mucho cuidado, porque describe lo que nos está pasando ahora en el país. El trabajo, la ocupación puede ser un factor importante de aumento de riesgo de trastorno de estrés postraumático. ¿Por qué? Porque hay trabajos que nos van a enfrentar a un estrés persistente y a un estrés muy intenso. Por ejemplo, la vida militar. Y ustedes pueden tener un ejemplo muy claro. Estados Unidos gasta ingentes cantidades de dinero, miles de millones de dólares para atender a sus soldados que luego de regresar de una guerra determinada presenta trastorno de estrés postraumático. El gasto mayor del erario norteamericano en salud mental está referido fundamentalmente a recuperar a los soldados del trastorno de estrés postraumático. ¿Qué les parece? La ocupación es importante, ¿no es cierto? Los militares, los policías, hoy las personas que están de alguna u otra forma protestando para generar un cambio, ellas también están expuestas a situaciones de peligro, situaciones de estrés. No estamos midiendo qué va a pasar después de esta crisis. Estamos enfocados y preocupados de manera transversal por esta violencia y no nos estamos dando cuenta cuál va a ser la consecuencia posterior en nuestros niños, en nuestros adolescentes y en los propios adultos. No estamos midiendo eso. ¿Ven lo importante que es la comunicación? El sentarse a ponerse de acuerdo. Jamás las conductas violentas van a resolver un proceso y jamás una conducta violenta va a dejar de tener consecuencias a largo plazo, a muy largo plazo. Tan largo plazo que probablemente problemas posteriores
que se originan por este estrés intenso, ya ni siquiera lo vamos a asociar con esto. ¿Qué les parece? Otro factor es tener problemas de salud mental, lógicamente, anteriores, trastornos de ansiedad, depresión, etcétera. Escúcheme bien, tener problemas de consumo de sustancias, alcoholismo y consumo de otras drogas, también me hace más proclive a hacer trastorno de estrés postraumático. Carecer de red social, es decir, no tener familiares, no estar dentro de un constructo social que me dé sostenimiento. Y por último, tener familiares con problemas de salud mental también me hará más proclive a esta dificultad. Tenemos otra llamada. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Doctor, buenas tardes. Julio Morales le habla. Ah, Julio, ¿cómo estás? Cuéntame. Sí, doctor, quería hacerle una pregunta muy concreta. Dime. Y relevante, me imagino, porque usted acaba de abordar ese tema de manera, quizás un poco tangencial. Se trata de que quería que usted me dé su opinión en torno a este personal o gente que se fue a la zona de emergencia durante la época del terrorismo, en los años 80, etcétera, hasta el 90 y tantos, militares y policías. Y una vez participé de un evento académico donde se analizó este tema del estrés postraumático de guerra. Así es. Sí, entonces quería, doctor, que usted tiene una alta calidad de conocimientos, y gracias por la cultura que imparte Radio Filarmonía para que usted nos haga un comentario al respecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julio. ¿Ven? Julio nos está recordando una situación de guerra, efectivamente, que fue muy importante para el país, no tanto por la soberanía y el territorio, porque al final todas estas cosas terminan resolviéndose bien o mal o compuestas de acuerdo. En realidad fue muy importante para el país porque hubieron expuestos a esta condición personas, seres humanos como nosotros, peruanos como nosotros, con necesidades como nosotros, con expectativas como nosotros, que tuvieron que afrontar lo terrible de una guerra. Lo terrible de una guerra, no solamente por las pérdidas humanas, sino además por lo que posteriormente generará, ¿no? Esta sensación humana, societaria, de que nunca nos vamos a corregir del proceso y que siempre, sin observar lo que genera la guerra, no terminamos por aprender. Julio estará de acuerdo conmigo que después de la Primera Guerra Mundial, todo el mundo dijo, esto no debe volver a pasar. Y aparentemente la humanidad había aprendido. Y no pasó mucho tiempo para una Segunda Guerra. Y entonces también dijimos, esta va a ser la última vez. Y entramos a una guerra en otra modalidad. ¿No recuerdan? La Guerra Fría. Y después, guerras no tan extendidas, luego desastres naturales, luego pandemias, y no aprendemos. Y no aprendemos. Y es interesante poder observar que en la medida que haya mayor cantidad de personas que se pongan a trastorno de estrés postraumático, las consecuencias no solamente se van a estacionar en estas personas, en su futuro cercano, sino también en la progenie. Y les voy a explicar por qué. Antiguamente se pensaba que la única forma de que un ser humano herede a su siguiente generación un proceso determinado tenía que ser a través de los genes. Entonces yo tengo un mensaje genético, ¿no? Que se lo paso a mi hijo, por supuesto, ¿no? Entonces, para que haya una alteración del mensaje genético, tienen que pasar centenas de años. Pero hoy se sabe que cuando una persona que no tiene ningún problema, no tiene ninguna historia
personal de trastornos mentales, ni tiene ninguna historia familiar de trastornos mentales, se expone a un trastorno de estrés postraumático, el hijo tiene muchas más probabilidades de hacer trastorno de estrés postraumático. Y ese factor, que hoy se conoce como factor epigenético, se ha descubierto que se hereda a través de los gametos, a través de los óvulos y de los espermatozoides. ¿Qué les parece? Entonces no estamos creando generaciones posteriores inhábiles, sino generaciones cercanas, la siguiente generación. No nos damos cuenta del daño permanente que generamos. Somos muy inmediatistas y es increíble porque el ser humano más conoce y hace más caso omiso a lo que conoce. ¿Qué les parece? Tenemos que salir de este rum rum, mis queridos oyentes. Y podemos salir de este rum rum. Y eso va a estar determinado fundamentalmente por cuánto estamos nosotros dispuestos a hacer para parar esta violencia. Cuánto estamos dispuestos a hacer para ayudar a quienes nos rodean, dentro de nuestra posición, dentro de nuestro trabajo cotidiano. ¿Cómo le enseñamos a nuestros hijos a considerar al otro? ¿Cómo nosotros damos el ejemplo de contacto con los demás? Así es como esto se corrige. No tenemos otra opción. ¿Va a demorar? Va a demorar. Pero todo proceso de cambio amerita un tiempo y un esfuerzo, pero vale la pena. Vale la pena. Nosotros somos, los peruanos en especial, seres con gran capacidad de resiliencia. En serio que sí. Pero eso no debe empoderarnos individualmente, debe empoderarnos como sociedad para evitar procesos que nos dañen a todos. Y en eso debemos estar empecinados. En eso debemos estar empecinados. Por eso es tan importante conocer estos conceptos, ¿no? Y hay que conocerlos bien. A veces yo puedo darles información y lógicamente con el tamaño correcto de esa información, que podría ser contraproducente para quien escucha y espera palabras de consuelo, cariñosas, palabras optimistas, pero primero hay que conocer el proceso. Lo que es bueno saber también entonces es que esto se puede evitar. Y lo interesante es que está en nuestras manos. Eso es lo bonito de esto. Está en nuestras manos cambiar esto. Este es un factor absolutamente vincular. Somos nosotros quienes tenemos la condición y la posición de hacer un cambio, pero sin violencia. Porque la violencia va a generar hijos violentos y generaciones violentas y no va a haber una comunicación sana para resolver los problemas. Y es la historia de la humanidad. Cada vez más violencia, cada vez menos posibilidad de establecer un diálogo. Con este conocimiento tratemos de cambiar eso. Humildemente, hagamos lo que podamos hacer. No nos empecinemos en pensar y tratar de solucionar cosas que no están bajo nuestro dominio, quitándole atención a lo que podemos cambiar porque depende de nosotros. ¿Se dan cuenta? Cambiemos la visión de nuestros hijos, de las personas que nos rodean con respecto a cómo ver al otro. Cambiemos esa visión. Replanteemos la importancia de estar juntos y tener planes comunes. Eso se puede hacer. Y eso nos toca a nosotros como grupo. Familia, vecinos, comunidades, distritos, regiones, país. Hagamos ese cambio y van a ver que otra va a ser nuestra historia. Entonces, ahí estamos. Regreso al tema. Sabemos entonces que los tipos de situaciones traumáticas más importantes serán exposición a combates, maltrato durante la infancia, violencia sexual, en especial en la mujer, agresión física en general, ser amenazado con un arma, un accidente, incendios, desastres naturales. Miren lo que nos está pasando. ¿Se dan cuenta? De eso sí,
no está tanto bajo nuestro control, pero la empatía hubiera permitido, ¿no?, que todos aquellos procesos que pueden minimizar el daño se hubieran realizado. Pero no, todos los años lo mismo, cada 5 años lo mismo y las mismas consecuencias. ¿Dónde está la posibilidad de darme cuenta que yo puedo, bajo mi posición, cambiar los procesos, minimizar las consecuencias? La naturaleza está ahí para que quienes nos rodean no sufran. ¿Estamos de acuerdo? Consumo de sustancias, carecer de un buen sistema de apoyo familiar, amigos, etcétera. Esos son los factores de riesgo. ¿No es cierto? Entonces, volvemos, exposición a combate, maltrato físico, violencia sexual, agresión física, ser amenazados con armas de fuego, accidentes, problemas naturales, fenómenos naturales, asaltos, robos, accidentes, torturas, serán entonces factores que no van a generar o pueden generar trastorno de estrés postraumático. Solamente diciendo las causas pueden saber ustedes quiénes están más en riesgo, ¿no? ¿Quiénes están más en riesgo? ¿Cuáles serán las complicaciones si no intervenimos? Comorbilidades, depresión, ansiedad, consumo de droga, farmacodependencia, trastornos alimentarios, ideación suicida, entre otros. Entonces, como ven ustedes, esto que se ve tan mal nos pasa constantemente. Pasa por nuestros ojos todos los días, en esta época, todos los días. Entonces no podemos darle la espalda a eso. Tenemos como comunidad que afrontar ese proceso y en esa medida, como les digo, está dentro de nuestras capacidades poder gestionar vínculos y empatía con quien nos corresponde, porque eso va a ser una célula que se va a multiplicar para que los demás puedan ver y puedan entender. No es con más violencia como esto se va a poder arreglar. Hagamos un esfuerzo para eso. Podemos hacer eso. Podemos hacer eso. Entonces, se cae de maduro. ¿Cómo se tratan los trastornos de estrés postraumático? En este caso, cuando se llega a este punto, es necesario hacer un tratamiento mixto, farmacológico y psicoterapéutico. Será importante, farmacológico y psicoterapéutico. Pero lo más importante dentro de este proceso, como ustedes entenderán, va a ser implementar la posibilidad de que estas situaciones no se presenten o en todo caso se minimicen los riesgos cuando esto se presenta. Y para eso, cada uno de nosotros debe tener un plan. Y ese plan, como les digo, debe estar dirigido a siempre tener capacidad empática, de ponerse en el pellejo del otro, de poder ayudar, de poder evitar las agresiones. Las agresiones no solamente perjudican al agredido, también perjudican a quien ve la agresión. Y nosotros individualmente podemos transitar por la conducta de no agresión. ¿Por qué no nos comprometemos a una acción de no agresión? Y miren ustedes, una acción de no agresión es buscar una forma más conciliadora de comunicarse con el otro. Una situación de no agresor, de no agresión, no es decirle al otro, no agredas porque te voy a pegar. No, no se trata de imponer absolutamente nada. Se trata de poder visualizar o tener la capacidad de hacer visualizar a otros de que la única solución a todo esto es la comunicación, la comprensión, la empatía. Y como les digo, iniciemos nosotros ese proceso desde lo individual y grupal para que se extienda a todos los peruanos y a toda la humanidad. Muy bien. He estado con ustedes el doctor Alberto Fernández, tratando el tema de trastorno de estrés postraumático. Ojalá esto les sirva como información para poder ayudar a otras personas que estén transitando por este proceso, para que ustedes mismos puedan reconocer si es que esto les está sucediendo. Y ya saben ustedes, el arma fundamental para poder prevenir este y otros trastornos dentro de la salud mental es justamente la posibilidad de empatizar, de comunicarnos,
de estar en planes comunes con los demás, de ver a los demás como parte de nuestro propio ser, de parte de lo que tenemos que completar como ser humanos, de la necesidad de estar todos en sintonía. Muchas gracias por su presencia y nos vemos el próximo lunes a las 2 de la tarde en nuestro programa Musicalmente.